Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en mi Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv y a través de la plataforma digital Magic TV. Hoy, como todas las semanas, trataremos de un tema bien interesante y que siempre causa interés en la colectividad. Se trata de la Interpol o Policía Internacional. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy un abogado joven y tengo un familiar sobre el cual pesa una orden de captura internacional, alerta roja. Quisiera me asesorara en relación al procedimiento a seguir en la Interpol. Agustín, gracias. Inicio la conversación del día de hoy diciendo pues que la Interpol es la organización internacional de la Policía Criminal o Policía Internacional. Es un organismo intergubernamental que está conformado por 194 países miembros y tiene su sede central en Lyon, Francia. El objetivo primordial de la Interpol es el apoyo, el intercambio informativo en relación a los delitos y los delincuentes. Para hacer un mundo, un lugar más seguro, como dice el eslogan de la Interpol. En virtud de ese apoyo informático, pues los países miembros tienen una coordinación policial. Igualmente es importante decir que la Interpol no tiene sede propia en Venezuela. Cada Estado miembro tiene una oficina de control nacional que pertenece a un cuerpo de investigación de cada uno de los países miembros que tiene contacto directo con la Secretaría General del Interpol con sede en Lyon. Por lo tanto, en Venezuela específicamente, esa oficina de control nacional está en una dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En razón de ello, esa oficina central no tiene la cualidad ni la capacidad de excluir a los solicitados a través de una orden de aprehensión internacional. Es por ello que todos los procedimientos que se traten para la exclusión de un ciudadano que tenga una orden de aprehensión internacional en su contra tiene que ser tramitada directamente en Francia, en la sede central de la Interpol. Igualmente es importante decir que la Interpol no tiene agentes policiales funcionando en ninguno de sus países miembros y que tampoco ejecutan ni ordenan arrestos y detención. Vamos también a conversar acerca de los diferentes tipos de notificaciones o comúnmente llamados alertas. La más común es la alerta roja, pero existen 7 u 8 tipos de alerta. Hay alerta roja, verde, morada, azul, amarilla. Cada una de estas colores de alerta pues tienen unos requisitos y unas especificaciones propias. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en derecho penal con muchísima experiencia en el ejercicio profesional ante las oficinas de Interpol. A través de su experiencia profesional pues nos indicará cuál es el procedimiento a seguir en caso de que un ciudadano tenga en su contra algún tipo de orden de aprehensión de carácter internacional. Igualmente nos explicará cuál es el funcionamiento y cómo es la estructura de la Interpol. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de un abogado experto en la materia de la cual vamos a tratar. Se trata del abogado Osvaldo Domínguez Florido, quien es abogado egresado de la Universidad Santa María, especialista en ciencias penales de la Universidad Católica Andrés Bello, exfiscal del Ministerio Público Nacional con competencia plena, abogado y litigante con experiencia en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, conferencista en diversas áreas del derecho penal, fundador del Foro Penal
Venezuela, año 2005, y representante de otras ONG a nivel internacional con experiencia en recursos y peticiones ante varios organismos internacionales de derechos humanos y de policía internacional. Bienvenido el abogado Osvaldo Domínguez a Solución Final. Gracias, doctora, muy amable por tenerme aquí en su programa. Muy complacido. Bueno, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar de la Interpol o Policía Internacional. Ese es un tema, Osvaldo, que siempre causa como mucha curiosidad porque es poco conocido. Los abogados, y vamos a hablar de los abogados en especial, aunque seamos abogados especialistas en derecho procesal penal o penalistas en derechos humanos, poco sabemos acerca del funcionamiento de la Interpol. Yo quiero que iniciemos la conversación, que tú nos expliques un poco qué es Interpol, cómo funciona, y poco a poco nos vamos adentrando en la conversación. Perfecto. Fíjese, doctora, tengo que comenzar diciendo que efectivamente es un tema Interpol poco conocido, sobre todo los procedimientos que se instan ante ese ente internacional para hacer solicitudes de exclusión. Fíjese que para mí también era paradójicamente desconocido hasta prácticamente el año 2008. Y fíjese que dada la situación económica y política que se vivía en los años 2009 y 2010 y 2011 en nuestro país, en donde empezaron a proliferar el Ministerio Público solicitando ante los tribunales competentes diversas alertas en diferentes casos por cualquier cosa. Empezaron por el sector construcción, empezaron por el sector comercial, empezaron por el sector bancario, por el sector casas de bolsa, en fin. Y efectivamente eso motivó a que muchas de las personas objetos de esas medidas, entre comillas, que se habían solicitado sin mediar una investigación previa, sin haber imputaciones, violando normas de derecho constitucional y derecho procesal penal, pues se preocuparon para ver qué solución o qué recursos podrían existir ante la Policía Internacional con la sede en Lyon para poder argumentar y solicitar ante ese ente las revisiones de cada uno de esos casos en los cuales se consideraban que habían violaciones al debido proceso y habían habido situaciones de premura en solicitar esas alertas y esos códigos de difusión sin mediar una investigación y una imputación, y por eso fue que específicamente en el año 2010, en un grupo de trabajo que se hizo en la ciudad de Washington, D.C. en el 2010, en una mesa, en una conferencia, en donde yo participé y participaron varias figuras importantes del mundo jurídico y del mundo del Ministerio Público a nivel internacional, incluyendo el actual, en ese entonces, el secretario general de la Interpol, que era un ciudadano norteamericano, quien fungía como el secretario general de la época y que había tenido experiencia siendo magistrado y fiscal del Ministerio Público de los Estados Unidos de América. Y allí surge, en esa reunión, en esa mesa de trabajo, la mesa de estudio técnico, la cual integré para entonces proceder al estudio del estatuto y de las normas internacionales para poder elevar ante esa Secretaría General, a través de la Comisión de Ficheros, las solicitudes de exclusión en los diversos casos que manejé en esa oportunidad y que sigo manejando recientemente. Tú eres una persona que tú tienes la información de primera mano. De verdad que eso es maravilloso para esta entrevista. Entonces, después que hiciste ese preámbulo de tu actuación y tu conocimiento en esa materia, ¿qué tipo de organismo es la Interpol? Fíjate, interesante, porque ese es un organismo que se creó, un poco de historia breve, en el año 1923, en la ciudad de Viena, en Austria. Posterior a ello, y en virtud de la Segunda Guerra Mundial, fue de alguna manera desmantelado. Posteriormente entiendo que se lanzó nuevamente en la ciudad de Viena en 1953 y es donde se crea realmente el estatuto de funcionamiento de Interpol. Recordemos que Interpol es una organización intergubernamental, para facilitar, o que facilita, que tiene como marco jurídico la cooperación policial internacional a través de los tratados internacionales y de los países que de alguna manera se han adherido
para poder combatir el crimen organizado a Okay. nivel mundial. ¿Cómo funciona la Interpol, Osvaldo? Fíjate, la Interpol tiene una estructura gubernamental. No voy a explicar en detalle Claro, cada no. una de las secciones o de los departamentos, pero en términos generales la conforma un presidente, está conformada por una asamblea general, está conformada por la Secretaría General, la Consultoría Jurídica y la Comisión de Control de Ficheros y las oficinas, esto es importante, las oficinas de enlaces centrales de cada uno de los países miembros. Actualmente entiendo que hay 194 países miembros y cada uno de los países determina, de acuerdo a su legislación interna, cómo es el mecanismo de adhesión. En el caso de Venezuela, Venezuela se adhirió a través de la suscripción y la aprobación y ratificación del tratado en 1948, lo cual ratificó, repito, el Congreso de la época, y actualmente es un tratado que constituye una ley de la República de rango constitucional y de aplicación inmediata. En Venezuela, ¿dónde funciona esa oficina de enlace, Sí, Osvaldo? fíjate, la Oficina Central de Información y de Cooperación Policial, que es la oficina de enlace de cada uno de los países miembros, en este momento está, y desde hace mucho tiempo, dependiendo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, adherida al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. O sea que para entender un poco el funcionamiento, hoy día en el CICPC hay una dependencia que trabaja directamente con Interpol. Sí, las oficinas centrales de información, en este caso se llama directamente Delegación o División de la Policía Internacional, sede Caracas, dependiente del CICPC, y es la que se encarga de hacer el enlace y compartir la información requerida con la autoridad central de Lyon, Francia. Ok. Entonces, ya explicaste cómo funciona y cómo es su estructura. Ahora bien, vámonos ahora entonces a los delitos. ¿Cuáles son los delitos? Porque también hay mucha confusión, Osvaldo, en relación. ¿Cuáles son los delitos que se pueden tramitar ante la Interpol? Cuando hablamos de presos políticos, de los famosos presos políticos, pues creo que las normas internas de Interpol pues no permiten alertas acerca de los presos políticos. Pero realmente, ¿cuáles son los delitos que se tramitan ante la Interpol? Para que tú expliques claramente eso. Fíjese usted, doctora, es una pregunta sumamente interesante porque en la práctica, es decir, las alertas o los códigos de difusión roja que emanan bien sea de una orden judicial o a través de un sistema menos formal, que es la difusión que se establece la cooperación entre los países, porque hay que voy a diferenciar en algo. En Venezuela, efectivamente, las difusiones de las distintas alertas, la más común es la alerta roja, que es la que se solicita a los fines de la búsqueda y la captura, con miras de que la persona requerida comparezca ante la autoridad judicial venezolana a los fines de que rinda las cuentas pertinentes. Y en ese sentido debo decir que no hay un delito en específico en el cual se permita que en el caso concreto de Venezuela un juez estime la conveniencia a solicitud del Ministerio Público de solicitar, valga la redundancia, la inclusión de una persona o la difusión de un código rojo, en este caso, o de los distintos códigos. Lo que se requiere principalmente es que la persona esté prófuga de la justicia. Recuérdese que en Venezuela, en principio, los juicios se requieren la presencia de la persona o del imputado. Si el imputado de alguna manera se ha sustraído de la persecución penal, llámese delito de homicidio, delito de hurto, de robo, delito contra la delincuencia organizada, droga, etcétera, el Ministerio Público, previa la verificación del movimiento migratorio, solicita bajo esa premisa ante el juez competente, que en este caso sería el juez de control, en base a esa circunstancia, que la persona está sustraída o evadida, bien sea para cumplir condena o está evadida del proceso, solicita al tribunal competente la orden de captura con difusión de código rojo en el caso que se trate de la búsqueda y captura a los fines de extradición. Entonces, en mi experiencia, fíjese usted, para resumir, que a mí me ha tocado, imagínese usted, y ahí es donde vamos después a entrar en lo que usted mencionaba
de los delitos políticos o las Ujú. persecuciones políticas, porque vamos a hablar del artículo 3 del Estatuto de Interpol. A mí me ha tocado inclusive, para que usted vea hasta dónde ha llegado, pues, esta situación de persecución, no necesariamente política, sino la utilización de los poderes Claro. públicos o los tribunales de justicia fundamentados en la persecución y a toda costa de una persona, bien sea por razones políticas o otro tipo de razones, porque no todo el tiempo se manejan las cuestiones políticas. Es lo más común, pero no todo el tiempo se maneja. Entonces a mí me tocó en el 2011, insólitamente, tener que solicitar un procedimiento de exclusión por dos personas por un delito de usura. Imagínense usted que es un delito de usura en este país y por ese delito de usura ¡Qué ni horror! siquiera está, el cual está evidentemente prescrito, sino que fue un capricho de una persona y de una fiscal que se prestó para esa situación. Bueno, incluyeron a mis dos clientes por un delito de usura en código rojo y le difundieron esa alerta y tuve que hacer el procedimiento. Entonces vamos a iniciarnos ahora. ¿Cuál es el procedimiento? Pedro Pérez pues tiene un procedimiento penal en su contra por un delito cualquiera. ¿Está evadido o se evade de la justicia? ¿Cuál es el baremo primero para que el Ministerio Público pueda solicitar una alerta en contra de una persona que lleve un procedimiento? Y luego, ¿cuál es el procedimiento en sí? Ok, fíjate, ahí vamos a explicar un poquito y voy a tomarme un solo minuto para explicarte. El Estatuto de Interpol en su artículo 3 prohíbe a los Estados miembros que lleven a cabo cualquier intervención en procesos que se requieran o que se evidencien actividades de carácter político, militar, religioso o racial. Ese es el fundamento por el cual o el motivo por el cual Interpol, una vez receptada una alerta difundida por un país miembro, revisa preliminarmente. A veces de oficio, no, ellos en la práctica siempre incluyen o receptan esa alerta, independientemente de que se trate evidentemente de una de esas situaciones. Ese es el fundamento, pero en la práctica, si la persona no solicita o no requiere o hace el pedimento ante la Comisión de Control de Ficheros a través de la Secretaría General del procedimiento de exclusión, ellos por lo general de oficio, si se han dado caso, muy pocas veces rechazan esa solicitud. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas con el abogado Osvaldo Domínguez Florido acerca de Interpol. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio seguimos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas con el abogado Osvaldo Domínguez Florido acerca de la Interpol. Pero también quería preguntarte, que te lo hice en el espacio anterior, ¿existe un grado de complejidad del delito para que genere una notificación o una alerta en Interpol? ¿O todos los delitos son del mismo rango? Sí, fíjate, como te explicaba, no existe un baremo. Lo que existe es la limitación que establece el artículo 3 del estatuto en relación a que Interpol considere que esas alertas o esa difusión del país miembro viola ese artículo 3 o que se fundamenta en condiciones raciales, políticas, etc. Como bien sabemos, pero no quiero entrar en política, aquí pues se ha utilizado el derecho penal como instrumento de persecución política. Y lamentablemente, pues, han habido casos que se han tenido que ventilar y que se ha tenido que alegar específicamente el artículo 3 del estatuto. Fíjate que el procedimiento, como te referí, en un principio a mí me costaba mucho entender, y eso estamos hablando del 2010, cuando te comenté que había habido una reunión de trabajo en la ciudad de Washington, que como un organismo policial internacional iba a cuestionar, iba a prácticamente derogar o dejar de difundir una alerta roja emanada de un juez competente. Claro, en la cabeza de uno como abogado, cuando también se me planteó esa situación, yo dije, bueno, es cuesta arriba pensar de que un organismo internacional policial, porque la Policía Internacional es un organismo de cooperación policial a los fines de combatir el crimen organizado, pueda
inmiscuirse en el fondo de una decisión judicial de un país miembro y pueda dejar sin efecto la difusión de esa alerta. Eso era un punto álgido de estudio, ¿ok? Claro. Posterior a ello, indagando un poco más lo que decía el estatuto y estudiando un poquito más la organización de Interpol y en qué realmente se fundamenta, me di cuenta que ellos también consideraban importante en sus peticiones ceñirse estrictamente a lo que los pactos de derechos humanos se referían. Es decir, ellos son un organismo policial que establece la cooperación policial, pero también revisan minuciosamente cada una de las solicitudes que le haga un peticionario a los fines de determinar si efectivamente en ese proceso, fíjate tú, yo en las peticiones iniciales pude hacer valer el derecho vigente venezolano y hice un cuadro comparativo y les demostré en muchos de los casos que aunque imputaban delitos de estafa, porque recuérdate que en el marco de esa persecución política, los delitos que imputaban no necesariamente eran delitos políticos, entonces se escudaban en delitos ordinarios. Claro. Entonces el labor del abogado, del peticionario era estrictamente demostrar que efectivamente no solo se trataba de una persecución, sino que en el ordenamiento interno se habían violado garantías fundamentales del proceso y explicarle un poco en qué consistía el proceso penal venezolano y cómo considerábamos que se había violado. Claro. Entonces, de allí que se pudo hacer las solicitudes ante el organismo internacional, ante la Secretaría y la Comisión de Control de Ficheros, que es la que lleva la base de datos, y después me refiero un poco al procedimiento, y ellos eran los que determinaban en el comité que se reúne 3 veces al año, hacían las recomendaciones también, observaciones en la consultoría jurídica y cada caso era analizado particularmente. Eso es importante porque definitivamente sabemos entonces que si hay alguna violación contra los derechos humanos, pues la Comisión de Ficheros de la Policía Internacional pues puede por lo menos hacer sus observaciones con respecto a eso. Eso es importante. Entonces, ahora vámonos directamente al procedimiento. En principio, en los delitos penales, recuérdate que el Poder Punitivo del Estado lo que procura es que efectivamente la persona fue procesada, imputada, acusada, condenada, se haga parte en el proceso en virtud de ese ejercicio del Poder Punitivo del Estado. Y en el afán de procurar esa justicia penal, el Ministerio Público, si considera que dentro del marco de la investigación, una vez imputada la persona se ha evadido o ha de alguna manera dejado de presentarse ante las citaciones pertinentes, el Ministerio Público, una vez verificada que la persona no se encuentra en el país a través de los movimientos migratorios, en cualquier tipo de delito, a los fines de lograr que esa persona efectivamente comparezca y que no se sustraiga de esa persecución penal, el Ministerio Público solicita ante el juez de control la difusión de un código rojo por el delito específico. Una vez que eso ocurre, efectivamente, en el marco de la cooperación de la Policía Internacional, existen unos requisitos, unas planillas que deben llenarse a los fines de precisar qué delito se trata, la afiliación, qué características fisionómicas tiene la persona, dónde se puede ubicar, y eso llenan una ficha, y una vez que la juez ordena la captura con difusión de código rojo y la libran a través de la oficina central, debe mediar, entre paréntesis, una orden judicial, como te expliqué en un principio. En Venezuela siempre media una orden judicial. Hay otros países que las difusiones las hacen más prácticas, no necesariamente con una orden judicial, y por la costumbre o por las relaciones bilaterales que se tienen con los países, pues a veces ni siquiera se requiere una orden judicial, sino que simplemente la difusión. En Venezuela siempre se hace a través de la orden que emana del juez. Esa orden se remite a la Secretaría General, la Secretaría General la revisa, la analiza, si cumple con los requisitos pertinentes, ordena a la Comisión de Ficheros, de Control de Ficheros, que incluyan en su base de datos a esa persona con esas características, por ese tipo delictivo, y difunden a nivel internacional ante los 194 países la orden de búsqueda y captura.
¿Cuánto tiempo puede durar ese trámite, Osvaldo? Mira, en la práctica a veces tenemos que el trámite puede durar un poquito y la persona no es incluida inmediatamente porque a veces hay unos requisitos de forma que desconocen los tribunales competentes y a veces a veces ha tardado en difundir. Una cuestión importante es que recuérdate que creo que en este momento, hasta el año pasado, habían aproximadamente a nivel mundial unas 65.000 difusiones de alertas y solamente 7.000, entiendo, eran visibles, porque también hay una cláusula en Interpol, en los estatutos, que también el país se puede reservar que esa persona salga en la página visible. Sabes que hay una página visible que tú te metes en la Policía Internacional y ahí tú revisas las personas solicitadas y aparecen varias fotos con la edad, con las diferentes nacionalidades. En la mayoría de los casos, los países que requieren efectivamente que la persona sea buscada y capturada, no la difunden para que la persona no se meta en la página visible y se vea allí y sea alertada. Claro, ¿okay? Es correcto. ¿Cuándo llega eso al cuerpo del 6CPC? Claro, te voy a explicar algo, Lirio. Fíjate que, bueno, el deber ser, y bueno, en mi ejercicio fiscal yo era muy cuidadoso. Fíjate que yo pocas veces solicité una alerta roja. Claro. Porque efectivamente hay cosas pasos previos que hay que cumplir. Primero, uno tiene que cumplir con los deberes formales y garantistas que la función fiscal le exige. Es decir, no tiene que imputar a la persona, tiene que garantizar el derecho a la defensa, tiene que agotar todos esos mecanismos preliminares. Y actuar con probidad. Cuando uno hace una solicitud de esa naturaleza, primero tiene que el fiscal estar entendido que él tiene que comprobar el cuerpo del delito por el cual está requiriendo a esa persona. Tiene que comprobar bajo elementos fundados cuál es el delito que se persigue y también cuáles son los elementos de convicción que el fiscal del Ministerio Público tiene a los fines de, por lo menos, persuadir que la persona es responsable o no en la comisión de ese delito. Una vez lleno de esos requisitos, él hace la solicitud ante el Tribunal de Control y el Tribunal de Control, en decisión motivada, mediante un auto, si estima conveniente, si estima que están llenos los extremos legales, dicta la orden de captura con difusión de código rojo en virtud de que la persona existe riesgo o peligro que no se encuentra en el país o que obstruya de alguna manera o que exista riesgo que no se presente a la justicia, a la citación, al proceso. Entonces, una vez que el juez libra esa orden, oficia inmediatamente a la Oficina Central de Información Venezuela Interpol y es allí donde receptan el oficio del juez y de una vez emiten ante la Oficina Central de Información Francia, Interpol, Lyon, y incluyen a esa persona inmediatamente o en el tiempo que tome administrativamente que llegue eso a Lyon. Por lo general ahorita con la automatización eso es inmediato. Claro, claro. ¿Dónde queda la sede central de Interpol? En Lyon, Francia. Eso se encuentra desde los años 56, creo que se mudó, 60, creo que ya se mudó a Lyon porque anteriormente estaba en Viena. Claro. Ahora bien, una vez que la alerta o la notificación ya está incluida en la base de datos de Interpol, ¿cuál es el procedimiento pues, que usa el imputado para poder excluirse de esa base de datos? Fíjate que eso es importante porque no hay mira, fíjate, cuando se me consultó en aquella época, no existe un manual ni un libro. Bueno, el único libro o el manual que existe actualmente es el del doctor Gruber Carías, que es el único que ha escrito sobre el procedimiento a fondo. ¿Por qué? Porque él mismo, a raíz de su propio problema, tuvo que defenderse él ante el organismo internacional y él escribió su experiencia y lo escribió en un manual que está pues, vigente y que establece más o menos cuáles son las pautas que se deben seguir para establecer ese procedimiento. En principio, como te dije, es una petición que se hace al organismo internacional en uno de los 5 idiomas que maneja Interpol, es decir, el español, el inglés, el francés, el mandarín y el árabe. Debe de ser por escrita, debe ser fundada, la persona que alega la petición tiene que tener cualidad, bien sea si es la persona afectada directamente o si es un representante legal, tiene que proceder en virtud del carácter por el cual él actúa y después tiene que hacer una fundamentación y una petición. Para ello, bueno, prácticamente es como un recurso administrativo que se eleva a la consideración del organismo internacional, vale decir,
el organismo internacional es muy cuidadoso y tiene funcionarios muy competentes, abogados, analistas, expertos en base de datos, expertos en derechos humanos, criminalística. Es decir, ellos no actúan a la ligera. Para que ellos determinen que esa orden de captura es viable y es considerada como una violación a su estatuto, y para proceder a excluir a las personas, ellos son muy cuidadosos a la hora de emitir un pronunciamiento al respecto. Eso no es a la ligera y me consta. Ellos revisan pieza por pieza, documento por documento. Incluso en algunas oportunidades el procedimiento se me ha convertido en una situación incluso hasta contenciosa, es decir, hasta contestar, el Estado contesta porque ellos notifican al Estado venezolano de acuerdo a la petición específica. Ellos piden información al gobierno venezolano también para ellos establecer un criterio, le revisan la legislación interna y revisan todas las circunstancias que rodean el caso. Eso a los fines de tener mucho cuidado a la hora de decidir que la persona va excluida. No hay el procedimiento es ese que te estoy diciendo, fundamentalmente, y hay que hacerlo ante el órgano internacional. Eso es muy importante, porque muchas personas han incurrido si se quiere, en impericia, en decir que eso se resuelve en las oficinas centrales de los países de donde emana la orden. Eso es importante porque muchísimas personas, he oído en muchos abogados, nunca he tenido un proceso ante el Interpol, pero he oído a algunos abogados pues que ellos se dirigen pues es a la división del CICPC, y tú acabas de explicar que es ante el organismo internacional. Eso es con sede en Lyon, ¿cierto? Sí, con sede en Lyon. Mira, fíjate que ese procedimiento es por escrito. También se puede hacer vía, se manda a una dirección física en la Policía Internacional, y muy pocas veces, muy contadas veces, ellos atienden a los particulares. Yo sí he tenido el privilegio de poder asistir personalmente y me han dejado exponer mis casos personalmente, pero eso es muy difícil que alguien lo reciban en la sede. Porque por lo general se tiene que hacer por escrito. Dígame. Todo lo hace por escrito. O sea, siempre lo hace, o sea, no es personal, sino todo el tiempo por escrito, y me imagino para poder responder. Yo en algunos casos de importancia y excepcionalmente, y dada mi ascendencia allí, ojo, tengo que decir que allí no vale influencia ninguna. Es decir, que allí todo lo que se decide en los organismos internacionales no vale amiguismo, no vale amistad, no vale el lobby. Es decir, lo que vale son los argumentos jurídicos y el procedimiento que se haga con la debida cautela y con el debido apego al estatuto y a las demás leyes internacionales que regulan la materia. Osvaldo, ¿y tu experiencia como profesional que has ejercido ante la Interpol, ha habido casos donde se excluyen solicitados? Mira, yo en este momento, después de 12 años, el 98%, salvo uno, he podido lograr la exclusión. En algunos casos he logrado incluso medidas cautelares en 48 horas, que las he podido solicitar y que es como una especie de invención que yo en un principio, dada la urgencia y la grotesca violación del debido proceso en cada caso que he tramitado, he pedido ante el secretario general, que tiene esa potestad cautelar, si se quiere, no una medida cautelar, sino que ellos llaman un carry out, un preliminar, si se quiere, de acuerdo al planteamiento. He podido obtener inclusive en 48 horas, 3 días, 5 días, 15 días, una medida cautelar que ellos deciden sacar a la persona de la lista o del código de difusión rojo, mientras que se decide el fondo. Sobre todo que las personas sepan que el procedimiento no es por Venezuela, ni es por la oficina central del CICPC, porque es que yo quiero que eso quede claro en este programa. Correcto. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Osvaldo Domínguez Florido acerca de la Interpol. No te aparte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final, como les dije en el espacio anterior. Hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas del abogado Osvaldo Domínguez Florido y conversamos acerca de la Interpol. Mi querido doctor Domínguez, ya llegamos a los minutos finales de Solución Final, pero no quiero irme antes de que usted explique un tema que es bien, pero bien controvertido y que es de desconocimiento de la colectividad. ¿Cuáles son los tipos de alerta que existen?
Porque la gente piensa que nada más alerta roja. No, hay una gama de notificaciones o alertas de diferentes colores. ¿Cuáles son esas alertas, doctor? Sí, fíjate, recuérdate que las alertas o los códigos de difusión de alertas se utilizan para hacer el reforzamiento de la cooperación policial internacional en procura de la búsqueda y captura e identificación de sujetos activos de delitos, al igual que determinación de modus operandi, de objetos, de la perpetración de cada uno de los delitos, etcétera. Es decir, no solamente la alerta roja, que ya hemos dicho que es la más conocida y a la que todo el mundo le teme, porque se utiliza para localizar y detener personas con miras a su enjuiciamiento o localizarlas a los fines de que cumplan una condena y con miras de extradición, cuando está siendo requerida por uno de los 194 países miembros de ese tratado. ¿Ok? Habíamos dicho sobre la alerta roja que debe mediar una orden judicial. En la mayoría de los casos es así, y por vía excepcional, dependiendo del tipo de cooperación y la reciprocidad de cada uno de los países miembros, se puede también hacer de una manera más sencilla, sino con la difusión solamente que haga la Oficina Central de Información. ¿Okay? Entonces estamos hablando de la alerta roja. Está la alerta amarilla, que se utiliza para localizar a personas desaparecidas. Por lo general se utiliza también para localizar menores de edad y personas con discapacidad. ¿Okay? También existe, hay una que es muy común, aunque la gente no la conozca, que es la alerta azul, que se utiliza para recopilar información adicional sobre una persona o sobre la identidad de un delincuente y su ubicación. Fíjate tú que no está aquí presente la orden de captura, pero sí se comparte información a los fines de determinar la identidad de un delincuente y su ubicación, y determinar también qué tipo de actividades pueda estar realizando un grupo de personas en un país determinado. ¿Okay? Está la alerta negra, que se utiliza para la localización e identificación de cadáveres. ¿Okay? Está también la alerta verde, que se utiliza también para alertar de ciertas actividades delictivas si la persona se considera un peligro para la sociedad. Por ejemplo, una persona sospechosa de actos terroristas, por ejemplo, entonces se utilizan las alertas verdes. ¿Okay? Las alertas naranjas se utilizan para revelar un acontecimiento, alguna persona, un procedimiento también que suponga un peligro inminente para la seguridad y la salud pública. Están las alertas moradas, que también es muy frecuente utilizarlas, que es la que utilizan entre las oficinas centrales de información para establecer informaciones relevantes sobre modus operandi de los delincuentes, objetos y dispositivos posiblemente utilizados por esos delincuentes para la perpetración de un delito. ¿Okay? Y están las alertas especiales, que también se utilizan en consonancia con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, para facilitar información y transmitir información relativa a personas o grupos de personas que están siendo objeto de sanciones por parte del organismo internacional, o sea, por el órgano de seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, déjame decirte, Osvaldo, que seguramente el 90% de las personas que escuchan este programa de hoy desconocían que en la actualidad hubiera 9 tipos de alerta. O sea, que hay suficientemente material para que entonces las policías del mundo entero pudieran ubicar a los delincuentes. Ok. Sí. Ahora bien, según tu experiencia profesional, porque ahora vamos a concluir ya el programa, ¿cuáles serían tus recomendaciones o tus conclusiones finales en relación al funcionamiento de Interpol? Vamos a dirigirnos ahora en Venezuela, porque sé que tú has trabajado con eres uno de los pocos abogados de Venezuela, pues que trabaja con la materia de Interpol y que pues que han recurrido directamente a Lyon, Francia, para ejercer defensa de algunas personas que tienen alertas rojas en su contra. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión y tus recomendaciones finales a aquellos profesionales del derecho pues, que quisieran ejercer su defensa ante este organismo internacional? Fíjate, lo primero es buscarse un especialista.
¿ok? Que entienda temas de derecho penal internacional, que entienda temas de derechos humanos, que esté familiarizado con de los distintos tratados en materia de derechos humanos a nivel internacional y que entienda el organismo y el funcionamiento. Fíjate que siempre hay una pregunta recurrente en relación a qué competencia o qué facultad tendría un abogado venezolano, en el caso venezolano, para poder intentar esas acciones internacionales. Fíjate tú que nosotros como abogados venezolanos podemos intervenir o podemos actuar en todos y cada uno de los escenarios internacionales en donde Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela tenga suscrito un tratado o de alguna manera ha sido de alguna manera parte de reciprocidad con un país en el cual podamos nosotros hacer ese tipo de trámites. Es decir, que no hace falta buscar un abogado internacional para poder acudir al organismo internacional. Fíjate tú que yo también he tenido la oportunidad de trabajar como abogado venezolano, no solamente casos que demanen o que las órdenes de captura emanen de los tribunales venezolanos. También he trabajado casos que de las órdenes de captura han provenido de los tribunales norteamericanos, de los tribunales peruanos, por ejemplo, de los tribunales panameños, en fin, de los tribunales españoles. ¿Por qué? Bueno, porque siempre y cuando se involucre en esa situación un venezolano, uno puede actuar en consecuencia. Entonces, mi recomendación ante eso es que se busque un profesional calificado, que dejen el mito y que dejen de creer a las personas que dicen que eso se resuelve mediante un escrito ante el 6CPC, porque una vez que se difunde esa alerta, inmediatamente la recepta del organismo internacional a través de la Comisión de Control de Ficheros inmediatamente es difundida en los 194 países a nivel mundial, de manera que la persona sea ubicada y capturada de acuerdo al tipo de alerta de la cual se trate en cualquier país del mundo. O sea que eso es inmediato, Osvaldo. Una vez que llega vía electrónica a la oficina central en Lyon, inmediatamente te incluyen. Sí, fíjate que una de las cosas o las consultas que diariamente me hacen o frecuentemente, bueno, primero a veces he tenido que desenredar los entuertos que han generado abogados que no saben para dónde van a enviar la solicitud. Inclusive tuve un caso en donde hubo unos abogados norteamericanos que hicieron una solicitud a Interpol Washington y Interpol Washington le respondió: mire, el procedimiento no es aquí, revisen el procedimiento, y eso me tocó entonces a mí hacer esa solicitud ante el Lyon directamente. Pero sí, efectivamente la recomendación es que se busquen una persona con experiencia en esta materia, que haya tenido sobre todo ya casos que se hayan tramitado efectivamente ante ese organismo internacional y que no se dejen caer a cuentos de que efectivamente se resuelve aquí, porque en principio pues eso es prácticamente falso. Y muchos han incurrido en ese error y después se han confiado, han salido del país y han sido capturados. Esas notificaciones de órdenes de busca se introducen en el sistema que es SIGNME, que es cuando tú vas al aeropuerto, te ponen tus datos y aparece tu foto. ¿A eso se incluye ahí? Fíjate que todos los sistemas integrados, y ahora en Venezuela están integrados, es decir, el SIGNME, los órganos policiales, el INTT, el CNE, en fin, todos los tribunales, eso una vez incluido en los sistemas integrados aparecen inmediatamente, evidentemente en los puertos y aeropuertos y en cualquier sistema. Es decir, pasas por la frontera y el funcionario tiene acceso al sistema CIPOL o al sistema integrado de información policial y efectivamente le va a aparecer allí la nota que esa persona está siendo requerida con orden de captura con código rojo. Y en ese caso, por supuesto, se pone a la disposición del Ministerio Público, ¿no? El procedimiento es que inmediatamente la persona que es detenida en cualquier país se pone a disposición, de acuerdo a cada una de las legislaciones, del fiscal y del juez competente, a los fines que se decida si la persona va a ser juzgada allí o va a ser extraditada. Es decir, por ejemplo, un venezolano que es capturado en Madrid, efectivamente ese ciudadano tiene derecho a que se le designe un abogado y tiene derecho a defenderse. Se insta el procedimiento ante la autoridad competente judicial, el fiscal del Ministerio Público también emitirá opinión, se debe respetar el debido proceso y en definitiva la autoridad española en este caso debería decidir, dependiendo de los recaudos que se le produjesen por parte del gobierno que está requiriendo a la persona,
si la persona va a ser extraditada o no. Ahí juega un papel importante los tratados bilaterales, la reciprocidad que haya en cada uno de los países y si se dan las garantías, que eso es importante, que esa persona va a ser juzgada con el debido respeto a sus derechos fundamentales en el país que está siendo requerido. Fíjate, en la práctica, Venezuela, de verdad que en los 90 días, dependiendo del tratado, casi nunca envía la documentación requerida o no hace el fundamento necesario. Y en ese caso, pues los tribunales no les queda otra alternativa que dejarlo claro, en libertad. Claro. Bueno, Y hemos llegado, disculpa que te interrumpa, Waldo, hemos llegado al final del programa. Vamos a hacer otro, solamente hablando de cuál es el procedimiento una vez que es detenido un ciudadano a través de una alerta roja. ¿Cuáles son tus redes para que te puedan contactar? Fíjate, mi Instagram y mi correo es ojdominguez@gmail.com y mi Instagram es ojdominguez. Para que efectivamente cualquier persona que esté necesitando una asesoría en relación a este tema, pues no duden en contactar al doctor Osvaldo Domínguez, porque sabemos de su trayectoria. Debo darte las gracias nuevamente, Osvaldo, por habernos acompañado. Fue un programa muy bonito, de mucha información, pero bueno, nos quedamos cortos en el tiempo. Haremos otro para determinar detalles en relación a este tema. A ustedes, amigos, pues como dije hace unos minutos, cualquier persona que esté pasando por un momento que tenga un familiar o conozca de alguien pues que tiene una alerta roja en su contra o cualquier tipo de las alertas que acaba de explicar el doctor Domínguez, pues no hay más nada sino que llamarle, que él siempre estará presto a asesorarlos y prestar su servicio en relación a ese tema. A ustedes, amigos, bueno, gracias por la sintonía como siempre, y no hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.